Listo, chicos, entonces, bueno, chicos, entonces, eh, bueno, chicos, entonces, en cuanto a esta fuente, ¿aló, me oyen? ¿Me confirman? ¿Me están escuchando? Sí, señor. Sí, profe. Señor, Listo, bueno, entonces, en cuanto a esta fuente, que ya hemos nombrado muchas fuentes de energía, pero pues como puse de ejemplo la pila, por ejemplo, del celular o del computador portátil o bueno, de los altavoz, ¿cómo se llaman? Los parlantes portátiles y todo eso. Es decir, hoy en día nuestras aplicaciones de la electricidad, la mayoría son bastante portátiles, ¿no? Y no solo eso, sino que además son recargables, ¿no? En décadas pasadas, si uno quería llevarse su música a su viaje, a su paseo, o llevarse su música en su bolsillo, pues eso le implicaba normalmente comprar unas pilas o unas pilas de carbono o unas pilas alcalinas que a las 3 4 5 horas pues ya tocaba botarlas, ¿sí? Hoy en O la día, pequeña planta, profe. ¿o la qué? O una pequeña planta. O cargar una pequeña planta o bueno, diga, hoy en día pues vemos que la mayoría de dispositivos cuentan con tecnologías recargables y pues este fue un invento de los años 80, la batería recargable, que con el transcurso pues de las investigaciones y todo eso durante los años 90 pues fue mejorando en sus compuestos químicos, los compuestos químicos que se fueron utilizando pues fueron optimizados, las reacciones químicas fueron optimizadas y ¿quién puede consultar ahí, por ejemplo, cuál fue el premio Nobel de Química del año 2019? ¿Quién puede consultar ahí? El premio Nobel de Química del año 2019. Akira. ¿Quién lo encontró? Akira Yoshino, profe. Bueno, se lo entregaron a 3 personas, ¿no? Sí, Sí, señor. también a Stanley, a y Stanley a John. Whitman y a John Goodenough. Sí. Listo, listo, Goodell. ¿no? Sí. Listo. El premio Nobel se le otorgó por las baterías de móviles y coches eléctricos. Ganan el Nobel en Química. Correcto, correcto. Entonces, no es trivial, ¿no? Nos puede parecer muy mundano y muy cotidiano las pilas de los celulares y todo eso, pero realmente hubo una dedicación de las mejores mentes del mundo con presupuestos
y laboratorios especializados para pues poder tener este avance dentro de las fuentes de energía. ¿Listo, chicos? Y el premio Nobel, a ver, consultemos otro por acá, el premio Nobel de Física del año 2014. A3 también. A3 también. Profe, a Yuji Nakamura. Yuchi Nakamura, a Chuki Hiroshi. Nakamura, a Hiroshi Amano y a Isamu Akasaki. Bien. Listo. Son profesores japoneses. Y 3 japoneses, 3 científicos japoneses. Listo. ¿Y por qué investigación recibieron ese reconocimiento importantísimo? Por la invención de la Porque descubrieron los emisores de luz azul, fuentes de luz blanca, brillantes y que ahorran energía. Exactamente. O sea que ahí estaríamos hablando de una variedad o de una posibilidad de la carga, ¿sí? De la carga eléctrica, Sí, señor. ¿cierto? Entonces, vuelvo y digo, pues podrá parecer muy mundano, ¿no? Muy cotidiano, muy simple, un LED de color azul, pero pues los LEDs rojos y amarillos y verdes, ellos existen desde hace décadas, desde los años 70, yo creo. ¿Cierto? Que ustedes ven ahí pantallas de LEDs, ¿cierto? Desde los años 70, los equipos de sonido, los equipos electrónicos tenían bombillitos rojos por todo lado, rojos y amarillos, ¿sí? Pero, pues, realmente generar el color azul químicamente, o sea, porque es obligatorio que tenga que ser de forma química, porque el principio de emisión de los LEDs es una emisión química de la luz, química y eléctrica, pero no había sido posible. Por muchas décadas fue totalmente difícil. Entonces tuvieron que transcurrir, el LED azul creo que por fin se pudo desarrollar casi en el año 2000. ¿Verdad? Casi en el año Sí. 2000. Fue que ¿Dónde es le por tocó? fin. ¿Virtual o qué? Profe, ¿Sí? y ellos en ese premio ganaron 8 millones de coronas suecas, que eso equivale a 879.000 euros, y en dólares es 1.1 millones de dólares. Correcto. Ellos se ganaron en ese descubrimiento. Imagínense, $1.000.000. $1.000.000. ¿Sí? Más de 1 millón. Más de $1.000.000. Entonces, conseguir el LED azul era algo muy complicado, si no, no hubieran recibido ese reconocimiento, digamos, social y además económico, ese incentivo económico. Realmente consiguieron algo bastante que se miraba que era todo un desafío. Entonces lo consiguieron y al conseguirlo pues ya se tenía la paleta completa de colores y ya se conocía la química adecuada y pues ustedes saben que la luz blanca es la reunión de todos los colores, ¿no? Entonces ya teníamos el rojo, el verde, el azul, por fin el azul y las sustancias que producen cada longitud de onda, cada color. Entonces gracias a eso hoy podemos decir que tenemos un bombillo de LED de luz blanca en la habitación, ¿sí? Entonces, entre otras aplicaciones, ¿sí? Entonces, eso aquí del lado de las cargas, pues ha sido una gran revolución, ¿no? La iluminación en LEDs ha sido una tremendísima revolución en la forma de iluminar, en que tiene un encendido instantáneo, es decir, tiene muchísimas ventajas, ¿no? También las lámparas de LED, pues,
Más ahorro, manejan muy bien las variaciones de voltaje, ¿sí? más ahorro de energía. Un ahorro de energía grandísimo, ¿sí? Entonces tiene bastantes ventajas, sobre todo en la iluminación interna. La iluminación externa, pues, cuenta todavía con algunos problemas, algunos desafíos. Pues básicamente, ¿cuál es el problema de las luces LED de alta potencia? Pues que prácticamente la luz LED prácticamente se genera dentro de un circuito electrónico miniaturizado, ¿sí? Porque un LED pues es un diodo. Es un diodo, es un componente electrónico, es demasiado pequeño, tiene 1 milímetro cuadrado. Entonces, si son poquitos vatios, pues podemos disipar el calor que se genera en ese pequeño milímetro cuadrado. Lo podemos disipar y evitar que se queme el circuito. Pero ya en más de 100 vatios o 200 o 250 vatios, reflectores así grandísimos, pues el escollo que han tenido las industrias ha sido un poco poder manejar la parte del calor, porque se concentran en áreas demasiado pequeñitas. Entonces ustedes ven una lámpara de LED de alumbrado público y es pesadísima, y es metálica y es maciza, pero es porque toda ella es un radiador prácticamente para poder manejar el calor que producen los LEDs de alta potencia en esas superficies. O sea, se concentra demasiado el calor en esas superficies de milímetros cuadrados. Sí. Bien, entonces ahí ya hemos hablado muy bien de lo que es entonces el esquema de la fuente, los conductores y la carga. Bueno, ¿cuál será la revolución de los conductores? Que esa sí está un poquito más lejos. Ya la fuente, digamos que hemos tenido revoluciones importantísimas en las fuentes. En la carga, pues ahí dimos un ejemplo, pero hay más ejemplos. Pues los conductores sí sigue siendo el mismo cobre de toda la vida, de hace 100 años y de hace 200 años. Entonces, ¿cuál creen que, alguien sabe de casualidad, cuál puede ser la próxima revolución en los conductores? Que eso sí se va a ganar también un premio Nobel cuando se pueda. ¿Alguien sabe? Eh, Profe, sí. han intentado sacar energía de los tembladores en las descargas que botan los tembladores. Han intentado sacar cargas, pero entonces me imagino que eso es como, o sea, es una ciencia. Yo creo que todavía no le han bregado, porque para que las tembladores botan la carga, pero entonces me imagino que no la han bregado a sacar bien, es porque no hay, digamos, la fuente que la reciba, ¿sí me entiende? Sí, más o menos lo entiendo. Pues los tembladores que me comentaron algunos de ustedes que son las mismas anguilas, ¿sí? Las mismas anguilas. Entonces, estos animalitos, tembladores, anguilas, hay también rayas eléctricas. Ellos generan, o sea, ellos generan electricidad, sí, pero ¿a partir de qué? ¿A partir de qué generan la electricidad? De alguna parte tienen que tomar energía. Dice que son glándulas, profe. Sí, pero en últimas, pues todo tiene que provenir de la alimentación, ¿sí? En últimas, todo tiene que provenir de la alimentación de estos animales y de la forma en la que pues hacen esa síntesis del metabolismo y bueno, en este caso pueden ser unas glándulas muy especializadas en tomar No, energía, en energía química de los alimentos o procesada a partir de los alimentos para poderla convertir en electricidad o en una forma y pues utilizar el agua como conductor. eso que la producen es por los nervios. Pues sí, pero los nervios
de dónde funcionan. Nuestros nervios también funcionan con electricidad y nuestro cerebro y nuestras neuronas también, con impulsos Sí, eléctricos. ellas botan, sí, señor. Pero ¿eso de dónde viene? De la alimentación, Sí. ¿sí? Si fuéramos plantas, pues diríamos que del sol y de los nutrientes del terreno, ¿sí? Si fuéramos vegetales, digamos. Pero como somos animales, pues necesariamente dependemos de la alimentación, ¿sí? Toda nuestra energía proviene de la alimentación. Entonces ahí estos animalitos convierten la energía química que está en las moléculas de los alimentos, las reacciones químicas de los azúcares, por ejemplo, y de todos los alimentos en general, pero los azúcares pues son conocidos y son muy famosos porque son altamente concentraciones de energía, y cuando hablo de energía no hablo de algo abstracto, sino hablo de joules, de vatios, de todo eso. Pero pues digamos que en la parte alimenticia los joules y los vatios se convierten en calorías, ¿sí? Con una fórmula... Como la mordida del dragón de Komodo. Él de tanto comer así carroña, Sí, esa boca, o sea, lo que tiene las glándulas se convierte en veneno, y por eso claro. cuando muerde se le cubre a uno la mano o cualquier cosa que muerda. Claro, claro, exactamente. Entonces, ahí todo se puede, o sea, es decir, todo tiene, todas esas son transformaciones, digamos, o usos de la energía, ¿no? Que la biología, pues, de alguna manera se ha encargado de crear órganos especializados, sí, lo que ustedes dicen, crear veneno. Bueno, también hay, por ejemplo, hay organismos que brillan, ¿no? Hay organismos que brillan, que tienen una luz, como por Como ejemplo... el pescado ese que tiene una bombillita. Es Como las correcto, luciérnagas o algunos gusanos. exactamente. Hay animales que tienen unas fuentes de luz, ¿sí? Entonces, ellos aprovechan también unas reacciones químicas para producir luz, ¿sí? Entonces, bueno, entonces, ¿qué pienso yo? Pues que sí se puede, la verdad es que sí se puede de alguna manera experimentar con estos seres. Pues de hecho se les ha medido la electricidad y el voltaje, que se dice o lo que se ha medido es que es entre 50 a 200 voltios, una descarga eléctrica de los 980. 980. Bueno, listo. Sí, señor. Eso, entonces, esas medidas, ¿cómo se han hecho? Pues necesariamente, obligatoriamente, pues estos animalitos, de alguna forma, pues ya dependiendo del diseño experimental y del grupo investigador y todo eso, pero pues necesariamente han tenido que pasar por una especie de voltímetro o de multímetro, ¿sí? Acondicionado, pues, para ese uso específico, ¿no? Para poder llegar a esa conclusión. Y pues en este caso el conductor pues sería la misma agua del mar o el agua del río, ¿cierto? ¿Y ellos para qué utilizan estos impulsos eléctricos? Para defenderse. Para cazar, profe. Para defenderse y para cazar, sí. Entonces son como el taser, ¿no? Como el taser, como la pistola de electrochoque de la que hemos hablado, creo que fue la semana pasada, y pues que esta semana ha aparecido mucho en los medios de comunicación por la muerte de ahí, el asesinato prácticamente de un abogado, sí. Y pues también estábamos leyendo un artículo, creo que fue ayer o anteayer, de que de acuerdo a las estadísticas del año, creo que era 2003 al año 2010, o sea, en un periodo de 7 años habían muerto como 300 personas a nivel mundial por el abuso de este tipo de armamento, ¿no? De armamento eléctrico. Por el abuso, ¿sí? Entonces, bien. Sí, porque decía, Sí. decía un
uno que estudia esas armas que ellas no son letales, pero como se pudieron ver, el abuso que le dieron a esas armas, obvio, mató al señor. Sí, claro. Nosotros ayer o anteayer estábamos mirando con uno de los grupos que uno de los principales fabricantes de armas, pues las pruebas de laboratorio y todo eso, la corriente que ellos inyectan es de alrededor de 2 miliamperios, que como ya vimos en el RETIE, está por encima del umbral de percepción y por eso se siente, si no, pues no se sentiría, causa calambres y todo, pero está por debajo del nivel está por debajo del nivel de tetanización. Pero pues también esa misma empresa acepta que es un arma que en abuso puede ser mortal, ¿sí? Por ejemplo, si la persona ya está bajo el efecto del taser y se le sigue aplicando descargas, pues eso es muy peligroso, ¿sí? O si se le aplican las descargas en el pecho o muy cerca del corazón, eso es muy peligroso. Bueno, les estaba comentando entonces que ya en cuanto a la fuente, pues ya tenemos una posibilidad de un premio, bueno, dimos un ejemplo que ya vimos que el año pasado pues fue celebrado con un premio Nobel de Química. En cuanto a la carga, dimos un ejemplo de que en el año 2000, ¿qué fue? 14, el LED de color azul y por lo tanto toda la luz blanca de LEDs, que antes era imposible, ahora es posible tener luces LEDs blancas, o sea, la iluminación LED pasó de ser bombillitos de indicadores de información a ahora pasó a ser iluminación general. Ahora el LED desplazó al sodio, a la tecnología de descarga, ahorradores, vapor de sodio, todas las tecnologías que habían de iluminación, pues en alguna forma u otra han sido casi sustituidas por el LED, ¿sí? Gracias a esa investigación y a ese premio Nobel de Física. Bueno, y entonces yo les estaba comentando que los conductores y hasta el momento pues seguimos usando el mismo cobre, ¿no? Los mismos cables que utilizó por allá Alessandro Volta y Faraday, los mismos cables de cobre y de plata y de aluminio, es lo mismo que seguimos usando hoy en día, ¿cierto? Esto sí no se ha podido avanzar. Y les estaba entonces consultando cuál podría ser el próximo premio Nobel si se pudiera mejorar esta parte de los conductores. Entonces, esta área de la física que está en estudio desde por lo menos el año 1913, tengo entendido por qué. Entonces, es la superconductividad. La superconductividad. ¿Listo? Los superconductores. Pero pues desafortunadamente la superconductividad sí existe. Los materiales sí ya se han desarrollado. La desventaja es que deben estar refrigerados a unas temperaturas muy costosas de mantener. ¿Sí? ¿Como el uranio? No, los materiales son, por ejemplo, son aleaciones de boro, ¿de qué más? Bueno, uno de ellos es el boro, creo que el cadmio, ¿sí? Pero deben ser mantenidos a temperaturas demasiado bajitas. Ahí sí, como ustedes hablaban ayer que del nitrógeno líquido, pues el nitrógeno líquido para extinguir incendios creo que no se usa, pero para refrigerar superconductores sí se usa. El nitrógeno líquido permite que estos superconductores, perdón, puedan estar a temperaturas casi de cero absoluto. Cada año se rompen récords de que se pueda subir un poquito más la temperatura. Entonces, la superconductividad, digamos, inicialmente pues se observaba a temperaturas de menos 293 grados. Perdón, de menos 273 grados, que es casi de
de menos 293, pues, menos 273 grados. Ya en este momento se ha podido que se observe la superconductividad a menos 230 grados, algo así. O sea, en 100 años se ha podido avanzar como algunos grados centígrados, pero todavía estamos lejos de la temperatura ambiente. O sea, hay un premio Nobel reservado para la persona que, bueno, ya no hablemos de personas. Personas era hace 100 años. Hoy en día, como ustedes ya lo ven, los premios se los entregan mínimo a 3 personas, pero en realidad son 200, 300 personas en un grupo de investigación, pero pues le entregan el premio Nobel a las 2 o a las 3 personas que lideran el grupo de investigación. Pero hoy en día pues la ciencia se hace de forma colectiva. Ya no se hace de forma individual, una persona por allá encerrada en un laboratorio, no. Ahora es con grandes presupuestos y grandes esfuerzos humanos de científicos altamente especializados en diferentes ramas, y pues entre todos, entonces hay un premio Nobel reservado pues para el grupo de investigación que logre llegar a una superconductividad que sea rentable y que sea ojalá a temperatura ambiente, ¿sí? La superconductividad pues sería pues muy buena porque ya no habrían efectos Joule, no habrían efectos de pérdidas térmicas, ¿sí? Todo lo que se produce llega a la carga, no se perdería energía por el camino, ¿sí? Entonces, esa sería la próxima revolución, pero quién sabe si la alcancemos a atestiguar en nuestras vidas. Puede que sí, puede que no. Listo. Conductores, aislantes y semiconductores. No confundir con superconductores, que era lo que estábamos hablando hace poquito, sino ahora son semiconductores. Conductores, aislantes y semiconductores. Conductores, elementos en los cuales los electrones de valencia se liberan fácilmente de sus átomos porque son muy pocos. La mayor parte de los metales son buenos conductores, pero los que tienen un solo electrón libre son los mejores. Los más conocidos y usados son la plata, el cobre y el oro. Bueno, faltó el aluminio, que también es muy usado. Todas las redes de alta tensión, de media tensión, son aleaciones de acero y aluminio. No son ni de plata, ni de cobre, ni de oro. Y el cobre pues lo utilizamos predominantemente en baja tensión. La plata y el oro se usan muchísimo en electrónica, ¿sí? La plata y el oro se utilizan extensivamente en electrónica, en nuestros aparatos electrónicos. ¿Listo? Todos nuestros aparatos electrónicos tienen contactos en plata y en oro. Y por supuesto también en cobre también. Estos 3 elementos tienen un electrón de valencia, sin embargo la plata es el mejor conductor, luego el cobre y finalmente el oro, debido a que en una misma cantidad de material la plata tiene más átomos que los otros dos y por consiguiente hay un mayor número de electrones libres que pueden desplazarse. Esos serían nuestros materiales conductores o buenos conductores, es decir que con poquitico voltaje, con poquitica tensión ya pueden transmitir una corriente eléctrica. Aislantes, materiales en los cuales los electrones de valencia se liberan con más dificultad de sus átomos. Cuantos más electrones libres tengan sus átomos, máximo 8, serán mejores aislantes. Los aislantes más usados no son elementos, sino compuestos, o sea, combinaciones de elementos, como el vidrio, el plástico, la cerámica, la goma, ¿sí? Todo lo que nosotros... Bueno, ¿y cuál es otro nombre que utilizamos para referirnos a todo lo aislante? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cuál es otra palabra que nos encanta y nos fascina
para hablar de materiales aislantes. Dieléctricas. Dieléctrico, muy bien, muy bien. Entonces, cuando hablamos de algo dieléctrico, de nuestro casco dieléctrico, nuestras botas dieléctricas, todo lo dieléctrico, estamos hablando de aislantes, que son excelentes aislantes. Es decir, que aún aplicándoles una tensión, un voltaje muy alto, muy poco tienden a conducir corrientes eléctricas. Listo, y aquí hablamos de los semiconductores. Materiales cuyos átomos tienen 4 electrones de valencia. Conducen mejor que los aisladores, pero no tan bien como los conductores. Entre los semiconductores más usados se encuentran el germanio, el silicio y el selenio. Entonces también alcanzábamos a comentar en otra de las clases que los semiconductores pues son la base de la electrónica, son la base del transistor. ¿Qué iba a decir, Andrés? Que usted en la anterior clase no hablaba que cumplían las dos funciones, o sea... Exactamente, exactamente. Entonces, estos materiales, ¿sí? Se les introduce con unos procedimientos muy delicados. Aquí dice que tienen 4 electrones de valencia, ¿sí? Y ellos forman una red atómica totalmente perfecta, ¿sí? Si se hace el procedimiento de purificación, queda la red atómica de estos materiales, germanio, silicio. Sobre todo la electrónica se basa mucho en germanio y en silicio. La red queda perfecta, atómicamente queda perfecta. Entonces, ¿qué procedimiento se le hace? Se le añade un electrón, perdón, un electrón no, se le añade un átomo de valencia 5 para que quede un electrón sobrando, y esto es por cada millón de átomos. ¿Sí? Un átomo, mejor dicho, un intruso, le vamos a meter un intruso que no tenga 4 electrones de valencia, sino que tenga 5. Y queda ahí metido dentro de esa red de átomos de silicio, por ejemplo. Entonces ya eso permite, ya con ese electroncito que queda ahí de intruso por cada millón, ya con eso se puede que con una corriente eléctrica, y uniendo varias capas de estos materiales, por ejemplo, un material que tenga no uno de 5, un intruso, por así decirlo, sino de 3, entonces va a quedar con un electrón menos. Entonces se unen capas, estoy hablando a niveles microscópicos, de estos materiales, se unen 2 o 3 capas y se pueden formar diodos o transistores. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Un diodo o un transistor. Que yo con una corriente eléctrica puedo decirle al diodo o mejor dicho al transistor, conduzca o no conduzca, sea conductor o sea aislante, ¿sí? Entonces ya con eso yo puedo controlar, ya no me interesa tanto controlar cantidades de corriente, sino controlar ¿qué? Información, controlar impulsos. Entonces ese es el secreto de la electrónica, ¿sí? Entonces prácticamente un transistor es como el equivalente de una neurona, ¿sí? Que puede controlar impulsos eléctricos. Entonces ya a partir de eso se empezaron a hacer circuitos integrados, luego memorias, luego procesadores, hasta lo que tenemos hoy en día, ¿sí? Que todo es basado en la química y la física de estos semiconductores, ¿sí? Entonces, esto es a lo que se dedica, por ejemplo, Intel, AMD, ¿sí? A hacer todos estos diseños de semiconductores. Bien. Profe, tengo una pregunta. Sí. O sea que la fibra sensora o la fibra también haría parte de eso, o eso qué, o eso ya es como transporte de datos y es como La fibra, ¿cuál será? ¿La fibra óptica? sí, la fibra, es que
cuando yo estuve trabajando Sí. 4 meses instalando redes y Sí. Sí. Se fue el audio. Se fue el audio, Andrés. Andrés. Edwin Andrés, se fue el audio. Bueno, como se está terminando el tiempo de la plataforma nuevamente, entonces estemos ahí pendientes porque vamos a salir e ingresamos nuevamente. ¿Listo, chicos? Bueno. Bueno, entonces atentos ahí y a ver si escuchamos ahorita la pregunta de Andrés. Bueno, a la 1, a las 2 y a las 3.